Ah, no mames, un nuevo Resident Evil. Vamos a ver cuántos juegos principales hay. Vete a la verga, ¿cómo que hay 9? A ver, Resident Evil es una saga que me encanta. En serio que sus juegos son hermosos. Incluso los juegos más malos dentro de la franquicia tienen una calidad que es innegable. Y viendo que mi sueño húmedo va a tener una nueva entrega, pues decidí darle una repasada a todos los juegos principales. Sí, me arrepentí un poquito de esta decisión porque no recordaba que algunos juegos eran realmente largos, más porque algunos me los terminé acabando al 100, pero ya estamos aquí, vamos a darle. Y pongámonos en contexto, para 1996 la primera PlayStation ya llevaba unos años en el mercado, y ya se está haciendo con bastantes devotos a lo largo del mundo. Y ya saben que la gente es igual al dinero, cosa que Capcom no dejaría pasar. Además, se quería experimentar con la nueva tecnología en 3D que tenía la consola. Entonces Tokuro Fujiwara tuvo una idea, hacer un juego de terror. Con este contexto y un nuevo sistema en la mesa, se le dio la tarea a Shinji Mikami de hacer un juego nuevo, uno similar a Sweet Home de la Famicom. Querían una secuela espiritual, por así decirlo, pero el desarrollo dio tantas vueltas que prácticamente terminaron haciendo escuela para un género entero. Y esto fue gracias a las pocas instrucciones que dio Capcom, ya que lo único que le dijeron es que querían algo similar. Así que no tuvieron mejor idea que aventarse un año de pura documentación para ver cómo hacer un juego en 3D. Y luego de una investigación me di cuenta de que la verdad estaban llenos de ideas creativas, como lo eran tener trampas para atraer a los zombies y explotarlos, que estos mismos te puedan seguir y que te abren las puertas de la mansión, lo que te obligaría a improvisar. Y la idea de que la cámara en primera persona no fue de Resident Evil 7, sino que ya se había planteado desde aquí. Pero para hacer una cámara en primera persona necesitarían crear un mundo en completo 3D. Y digamos que la PlayStation era potente, pero no lo suficiente como para mostrar una representación de entornos tan elaborados y con tantos polígonos. No sin trucos por lo menos. Entonces se tuvo que optar por usar los clásicos fondos pre-renderizados en 2D. Y aún así no podían presentar tantos elementos en pantalla. Por algo las únicas pantallas en donde hay más de dos personajes siempre son en zonas estáticas o directamente en pasillos donde no pasa nada. La verdad se ve que trabajaron contra reloj, ya que hasta las animaciones de la puerta fue una decisión de optimización para poder cargar las salas de manera lo más natural posible y que esta no se sintiera cortante en la experiencia. De hecho, esta animación me deja presentarles los rezagos de la cámara en primera persona, el cómo ver los objetos en el inventario, las animaciones de los distintos elevadores y hasta cuando interactúas con algunos elementos de la mansión. Y esto solo por el lado de la presentación visual del juego. Otro de los cambios más radicales fue que iba a ser un juego con más elementos de rol, como compañeros que te siguen y que tienes que comandar para sobrevivir. Claro, esto en tiempo real. También que el juego tendría una muerte permanente y que no podrías pasar el juego aunque quisieras. Ya saben, como en Dark Souls. Hasta iba a tener un HUD, ya saben, qué arma llevas, cuánta munición tienes, el estado de tu personaje, y esto no sería agregado realmente hasta Resident Evil 4, pero las limitaciones los obligó a tomar otro rumbo diferente por completo. Y con este cambio de enfoque se logró llegar a unas ideas más concretas, y con ideas más concretas me refiero a quitar contenido del juego, eliminar mecánicas, desechar varios avances y reducir las 4 mansiones principales del juego. También cosas como hacer un guión que no fuera una basura, y también encaminar a los personajes a lo que conocemos hoy en día. Imagínense qué tanto fue el desmadre que hubo amenazas de cancelar el proyecto. La verdad, en ese momento no imagino lo que estaría pensando el Shinji Mikami, pero digamos que cosas buenas probablemente no eran. Y ya después de todo este resumen, ahora sí hablemos del juego. ¿Qué fue del producto final? Lanzado en 1996 para la primera PlayStation, Resident Evil llegó como una propuesta bastante sólida y nueva, y no es que fuera el primero, ya que uno de los exponentes era Alone in the Dark, pero digamos que Resident Evil tenía más clase. Y esto se nota desde la presentación, con una dudosa interpretación, pero con una puesta en escena bastante buena en su momento. Y lo que más me sorprendió cuando lo jugué fue el drástico nivel de gore que se maneja y lo explícito que puede llegar a ser. Claro, esto en la versión sin censura. Y esto te lo deja claro en el juego, todo es peligroso y entonces luego llegas a la mansión y encuentras esto. Yo sé que tal vez para muchos esto no sea impresionante a día de hoy, pero tienen que entender que no se había manejado nada así hasta el momento, o no al menos con una presentación tan cinematográfica. Y de hecho este juego es bastante cinematográfico, que hasta tiene actuación de voz. Stop it! Don't open that door! Les presento a los Stars, o bueno, al menos al equipo alfa de los Stars. Albert Wesker, Barry Burton, Chris Redfield y Jill Valentine. Enviados a los bosques cercanos de la ciudad mapache en busca del equipo Bravo,
que fueron a investigar unos extraños asesinatos. Asesinatos con la peculiaridad de que aparte de encontrar gente muerta, los encontraban devorados. Y los encontraron. A medias. Sí, digamos que el primer encuentro no sale muy bien. Y esto provoca que sean encerrados en la mansión, y con esto podemos ir directo a lo que realmente me importa, el gameplay. Y no tienen idea de lo que les espera, porque la jugabilidad es súper... Sí, yo también me sorprendí mucho cuando lo jugué la primera vez. La verdad no sé qué esperaba. Yo cuando jugué este juego ya venía del Resident Evil 6, entonces yo me imaginaba algo más movido cuando llegué a esta entrega. Y aunque no es lo que buscaba, digamos que terminé con una experiencia bastante agradable. No se queden con esto. Mejor quédense con este otro. El inventario prácticamente es el juego, ya que dependes prácticamente para todo de este. No solo del uso de las armas. De hecho, si conoces el juego lo suficientemente bien, casi que puedes prescindir de estas en algunas secciones. Pero si no te administras bien el inventario, prepárate para vivir un infierno. Las cosas llegan a tal extremo que tienes que decidir si creer en tu intuición y guardar un medallón que tal vez debas utilizar en la siguiente sala. Pero entonces te das cuenta de que has llevado un objeto inútil por más de 2 horas y dejaste pasar una cantidad inmensa de curas que en secciones que probablemente no vas a tener que volver a pasar en todo el juego. Y aunque no lo parezca, me encantó. Y yo sé que dije que si conoces todo el juego te lo puedes pasar sin que te toquen, pero nosotros sí tocamos pasto, a veces. Entonces por obvias razones vamos a utilizar las armas. Y tenemos un repertorio bastante agradable, para ser sincero. Pistola, escopeta, lanzagranadas y la revólver que tenemos como arma más potente del juego. Y sí, me acabé el juego con Jill Valentine. No me voy a agobiar con lo del inventario, así que déjenme en paz. Pero al punto, las armas son para liberar zonas. ¿A qué me refiero? Pues que los enemigos no reaparecen. Cada enemigo que elimines será definitivo, por lo que debes tomar decisiones. Y esta es una palabra que me gusta mucho, que le encaja mucho al juego. Liberaré esta zona y me arriesgaré a gastar munición. Oye, no encuentro hierbas, entonces uso el spray de primeros auxilios, pero me estoy acabando la mejor cura del juego. ¿Sabes qué? No tengo espacio en el inventario, entonces voy a dejar el cuchillo. Y yo como putas iba a saber que iba a necesitar el cuchillo después de 6 horas de no haberlo usado. Lo peor es que me di cuenta de que había un cuchillo en la zona después de haber regresado yo por el cuchillo que había dejado guardado. Fue una vuelta innecesaria. Pero ya vieron a qué me refiero. El miedo que tienes no es debido a los monstruos, sino al ambiente y al no saber qué hay más adelante. Te hace dar unas maromas mentales lo suficientemente fuerte como para que cada puerta que pases sea un reto diferente. Y sin estas mecánicas solo te provocaría un estado de juego automático donde más que pasar miedo estarías haciendo una lista de tareas. Y con esto podemos pasar a hablar un poco de la dificultad. El juego no es realmente difícil, el verdadero reto para algunos en este caso serían los controles de tanque. Pero no les voy a mentir, me encantan estos pinches controles de tanque, son como mi gusto culposo dentro de los videojuegos. Además, a excepción de las escenas finales del juego, los enemigos tienen la misma o peor movilidad que tú, entonces la otra parte del gameplay queda en manos de los acertijos. No es como que el juego tenga tantos acertijos, de hecho son contados las veces con las manos en las que tienes que usar las neuronas en una sola sala, y el único que lo hace se puede ir a chingar a toda su puta madre, pero lo que te hace dar tantas vueltas es la misma mansión en sí. Tú puedes estar jugando de la manera en la que tú quieras, y la mansión se va a ir abriendo de manera lenta y progresiva, hasta el punto en que ya no tengas limitaciones en cómo moverte. Entonces el movimiento del juego va a recaer únicamente en ti, y no hay mejor forma de explicarlo que el caso de Richard, compañero y amigo de Jill que encontramos en el pasillo, herido y envenenado por una serpiente gigante. No voy a preguntar por qué una serpiente gigante, disparo y después pregunto, pero el caso aquí es que Richard necesita recuperarse, por lo que te manda a buscar un antídoto, y solo te dan la ubicación. El cómo llegar ahí depende de ti. Y es que todo depende de cómo hayas jugado en el inicio y cómo hayas liberado la mansión antes de llegar a esta zona. Por ejemplo, si liberaste la zona del segundo piso, entonces te convendría ir más por ahí. O qué tal que abriste las puertas que están bloqueadas en el pasillo que está continuo a la cocina. Todo depende de ti y de lo que hiciste a lo largo del inicio del juego. Aunque muchos me podrán decir que este es un mal ejemplo porque llegues o no llegues a tiempo, Richard va a morir. La única diferencia es que si le das la medicina a tiempo te puede dar algunas palabras finales y después muere. Esta es una cosa que de hecho arreglaron en el remake, ya que ahí si lo alcanzas a curar, él llega a la zona de jefe y te ayuda en la batalla. Para después también morir, pero al menos aquí fue útil. Pero bueno, se da a entender el punto. La mansión es un gran acertijo en el que tienes que estar descubriendo constantemente cómo moverte de la manera más segura. Y cuando crees que ya te acostumbraste, te sacan de la mansión. Y aquí es donde entran los demás escenarios, los jardines, los túneles, la cabaña e incluso los laboratorios. Son escenarios más pequeños que la verdad caen como un soplo de aire fresco para la experiencia. Y al ser escenarios más contenidos dentro de sí mismo, no dependen de esta interconexión que tienen las habitaciones de la mansión, sino que aquí vemos el lado más arcade del juego, por así decirlo.
ya que el reto de estas secciones son los enemigos, ya que aquí es casi obligatorio acabar con ellos para poder avanzar, y nos sirve para desahogar toda esa munición que hemos estado guardando durante casi todo el juego. Y vemos también por qué el juego de paso se llama Biohazard, porque resulta que no hay solo zombies en el juego. Pero como ya mencioné antes, los enemigos no es que sean particularmente difíciles, no al menos en la mayoría de ocasiones, claro, sino que el verdadero cuidado que tenemos que tener es con uno de los personajes del juego. Entonces ahora sí, vamos a hablar de la historia. Is so inconvenient. So you're a slave of Umbrella now. Vamos a recapitular dónde nos quedamos. El equipo Alpha llega al bosque, sufren un ataque y quedan atrapados en una mansión en la que están desapareciendo todos sus compañeros y encuentran armas biológicas por todos lados. ¿Y cómo se expresan estos personajes en un lugar lleno de peligros? Too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Sí, las voces les restan mucho a la experiencia. Pero sigamos con esto. Durante el juego vas a estar dando vueltas por toda la mansión y sus alrededores. Encontramos restos del equipo Bravo y entre enemigos y cinemáticas te plantean la idea de que hay un traidor en el equipo. Alguien que aprovechó toda esta situación para evitar que se investigue más sobre esta mansión. Y esto solo se confirma más con la muerte de Enrico. Start by Umbrella. No manches, pinches voces. Pero bueno, spoiler sobre un juego de hace casi 30 años. El pinche traidor es Wesker. Justo en el final del juego se nos revela que nos llevaron para ser eliminados por las bioarmas. Lo que no pensó es que tendría un brote en el laboratorio que dejaría toda la zona llena de zombies, plantas mutantes, arañas gigantes y... ¿qué chingados es eso? A ver, creo que se han dado cuenta de que no he hablado de los enemigos en todo el video, y eso es por una muy buena razón. No veo que sean la parte importante del juego, al menos no hasta que llegues a esta parte y te presentan al Tyrant, que es la forma de vida definitiva y el jefe final de este juego. Y es que la neta me lo vendieron muy bien, solo vean ese diseño, es enorme, es aterrador y tiene una garra gigante en la mano. Yo pensé en su momento que era un jefe final a la altura, pero la verdad no lo fue, solo es un zombie normal que tiene un ataque en carrera y tiene más vida de lo normal. La verdad es solo eso. De hecho, me atrevo a decir que el verdadero reto del juego es encontrar los discos MO, los discos que te sirven para salvar ya sea a Chris o a Jill dependiendo del personaje que hayas elegido. Y déjenme explico, ya sea que elijas a Chris o que elijas a Jill, tendrás que salvar a uno de estos dos, y para esto necesitas encontrar los discos que están repartidos a lo largo de toda la mansión. Y si quieres el final bueno tendrás que poner atención a todas las salas porque no puedes perder estas cosas, o al menos no si quieres el final bueno, claro. Y la verdad yo aquí sí tengo una queja. Digamos que te pasas el juego con los dos personajes. Tienes una historia que anda rondando entre los 50 minutos y la hora de duración. Aquí no hay ningún problema. Pero si solo ves uno de los dos finales, pues igual te quedas con unos 20 minutos de historia. Entonces si cometes el error de no terminártelo con los dos personajes, te pierdes contenido. Y no tendría problema con esto, la verdad, si no fuera porque el juego no es coherente. Y esto es como un adelanto de Resident Evil 2, pero es que ninguno de los finales es canónico. ¿Por qué? En el juego se supone que solo puedes salvar a 3 personajes, dependiendo de a quién elijas. Pero canónicamente sobrevivieron Chris, Jill, Barry y Rebecca, que es un personaje del equipo Bravo que encuentras. Y esto no se muestra en ningún final. A ver, igual esta es una queja muy específica porque la verdad no afecta mucho al producto final, pero es algo que siempre me ha molestado en el juego y que la verdad no entiendo por qué no mejoraron esto en el remake, siempre lo han tenido ahí. Pero bueno, supongo que puedo ignorar esto solo con poder ver este hermoso final. Y bueno, mis chavos, ¿qué les puedo decir? Me llevo una grata sorpresa con la experiencia del primer Resident Evil. Incluso con el paso de los años puedo entender por qué fue una experiencia que cautivó a tanta gente en su momento de salida. Yo pensé que tendría muchas más quejas ya que, pues, bueno, es un juego de 1996 y que el único malo que le pueda sacar fuera la actuación de voz, ya hice mucho sobre la calidad del juego. Y si aún después de este video no se convencieron de jugar el primer juego, les recuerdo que este juego tiene un remake que prácticamente hace que el juego sea perfecto. Este está disponible en casi todas las plataformas, creo yo, pero todos sabemos que si eres un verdadero fan pecho peludo de Resident Evil, te vas a jugar la versión de Nintendo DS. Y sí, esta última es mi versión favorita. No solo tiene el cuchillo como un arma que está implementada en el esquema de botones, sino que también está el mapa siempre disponible en la segunda pantalla, y además tiene minijuegos en la pantalla táctil. Entonces, denle una oportunidad al juego. Y pues con esto ya terminé de hablar y solo puedo decirles que nos vemos en Resident Evil 2.